Gracia y paz de parte del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan, donde nos quedamos, que es en Juan capítulo 1, versículo 1. Sigamos meditando la palabra. Sí, dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya meditamos que en el principio era el Verbo. Ahora meditaremos, y el Verbo era con Dios. Como ya hemos estudiado antes, el verbo se traduce de la palabra logos, que significa palabra. Y vimos que ese verbo es Jesucristo, porque lo encontramos en el mismo Evangelio de Juan. Vamos a leerlo otra vez para tener memoria. Dice en eh, Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. El Verbo se llama Jesucristo y vino hace 2000 años en forma corporal. Pero antes de esos 2000 años, al principio de todo, estaba. Y ahora vemos que estaba con Dios. La palabra Dios que se traduce ahí del vocablo griego viene del vocablo griego Seos, significa deidad, divinidad suprema, Señor y Dios. Es decir, Dios es el creador, el supremo, el que todo lo hizo. Entonces, Dios, el creador, estaba juntamente con el verbo en el principio. Es decir, que Dios y el verbo son diferentes, mas estaban juntos en el principio. Vamos ahora a meditar algunos pasajes de la Escritura que nos habla un poco de esto. En el mismo Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, hablando del verbo, este era en el principio con Dios. Ahí vemos, otra vez, en el principio estaba el verbo con Dios, haciendo una distinción entre el verbo y Dios. Recordemos que también leímos en Génesis que cuando Dios creó todo en el principio no estaba solo, y se nota más en Génesis 1, versículo 26. Vamos a ver. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí vemos que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice hagamos, es que Dios no está solo totalmente, sino que el verbo que era en el principio, Jesucristo, estaba juntamente con el Padre en ese momento. Hablando un poco más sobre eso, busquemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 18, lo que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo, el que ha estado con el Padre desde el inicio, fue el que lo dio a conocer. Jesús y el Padre son diferentes. El Verbo y Dios en el principio estaban. Vamos a meditar en otra porción del Evangelio de Juan, capítulo 17. Algo que Jesucristo dice, que deja claro quién era Jesucristo y dónde él estaba al principio. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna
a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí vemos que Jesucristo dice, antes de que el mundo fuese, yo estaba en la gloria contigo, Padre, y glorifícame una vez más con esa gloria. Por tanto, Jesucristo es eterno, siempre ha existido, como habíamos dicho en los otros videos, y estaba con el Padre desde el principio. Puede alguien decir, Jesucristo nació en el siglo I, hijo de José y María, vivió y murió y ya. Pero Jesucristo es más que eso. Estuvo antes de María, antes de Abraham, antes de Adán. Jesucristo, con el Padre, con Dios, estaban juntos desde la eternidad. Y vemos que Jesucristo y el Padre son dos diferentes, pero estaban juntos en el inicio, Dios y el Verbo. Aprende hoy que Jesucristo es eterno y siempre existió. Dale la gloria, así como le das la gloria al Padre también, porque glorificando al Padre glorificas al Hijo, y glorificando al Hijo glorificas al Padre, porque ellos, el Padre y el Hijo, son uno solo. Jesucristo era con Dios en el principio y es con Dios ahora, esperando que el Padre le dé la orden de venir a la tierra a buscar a su iglesia. Así que confía en Jesucristo. Él es el único camino a Dios el Padre. Confía en Él. Créele con todo tu corazón. Búscalo y sigue meditando la palabra. Que la paz del Señor sea contigo. Amén.